Sí, profe. Excelente, muy bien. Estábamos con la señorita Karen, el problema de la medición en psicología, pero antes de entrar en materia de esa lectura y de ese trabajo, deberíamos de ponernos a reflexionar un poquito en por qué la medición es un problema y por qué a mucha gente, sobre todo algunos profesionales de la psicología, la evaluación o la medición no es como un tema que les agrade mucho. Ujú. De entrada, el problema de la medición generalmente y sobre todo en el ejercicio es que se hace con objetos que existen. Ajá. Y aún haciéndolo sobre objetos que físicamente existen, podemos ver, hay errores en la medición. Entonces, sí me gustaría escuchar a dos, tres de ustedes que me platiquen cuál es la situación con relación a ese ejercicio que nos llevamos. Adelante. Lidia. Sí, profe. Bueno, como lo mencionaba mi compañera Karen, todo depende mucho, primero, de los objetos que tú eliges. Ujú. Por ejemplo, mi mesa es redonda, Bien. entonces no sabía cómo o qué objetos eran como los más adecuados. Entonces, pues tuve que buscar como unos que estuvieran lo más rectos posibles para que no hubiera como tanto, ¿cómo decirlo? Pues sí, o sea, como que tantos cifras distintas. Muy Y bien. ya pues Excelente. utilicé fórmulas para sacar toda el área de la mesa, pues porque no podía medirla ni de largo ni de ancho, porque pues era lo mismo. Entonces, sí varió y todo depende mucho de los objetos que utilizas y pues sí, o sea, los métodos como lo hagas, porque primero tengo que medir hasta dónde llega el centro y luego ya Ajá. a partir de ahí solo medirlo como con el radio y luego ya hacer la fórmula para sacar todo el área de la Excelente. mesa. Me quedo con eso. Utilicé fórmulas. Bien. Maravilloso. Aunque no lo quieran creer, y si el tiempo nos lo permite el día de hoy, vamos a ver que en este paradigma de la medición en psicología, por si eres de las personas que eligieron esta carrera porque no lleva matemáticas y es un craso error, también aquí utilizamos fórmulas. Hoy vamos a ver específicamente dos y sobre todo, bueno, si tienen la posibilidad de recordar lo que son los algoritmos, los logaritmos, pues de entrada y sobre todo un poquito de álgebra lineal y pues les va a funcionar perfectamente. Muy bien. Eso es fabuloso, el que utilicemos ciertos conocimientos o conocimientos pero los que ya tenemos para resolver problemas, eso básicamente, bueno, es incluso la inteligencia. Muy bien, felicidades señorita, excelente trabajo. Descubrimos también que no todas las mesas son cuadradas, ni son redondas, ni son necesariamente perfectas en sus formas. Eso también es algo con lo que yo me quedo. Y lo que decía la señorita anterior a usted, que era la precisión o el problema de la precisión en la medición o durante la medición, ¿ok? Muy bien, ¿alguien más? Vi que tenía levantada la mano Lidia y también la tenía Jocelyn. Adelante, Jocelyn. Gracias, sí, igual mi mesa es redonda, entonces yo lo que hice fue primero medir el diámetro. Ujú. Eh, Hoy fue un poco complicado porque, pues, como decía mi compañera, pues tratar de buscar objetos que sean rectos o lineales, ¿no? Entonces, por ejemplo, ocupé lo que son plumones Ujú. y yo lo que hice fue acomodarlos en línea recta, tratando de que pues estén a la mitad, ¿no? De lo que Ujú. es el círculo de la mesa. Sí. Y de ahí, pues, cada, a cada plumón, que Ujú. pues eran del mismo tamaño, lo medí y ya de acuerdo a eso, pues hice la conversión en centímetros, para que pues más o menos me diera un aproximado. De hecho, sí hubo variaciones en mi caso, bastantes. Lo hice con los plumones, cuadernos y con cucharas. Con las cucharas se aproximó más a la medida pues real de la mesa, y con lo que son los plumones y los cuadernos hubo variaciones de 5 centímetros máximo. Yo ahí considero que pues esas variaciones se debe a, en primer lugar, pues que como medí la mesa, se podría decir, a la vista, o sea, no utilicé algo como que para que fuera a la mitad, entonces pude haber medido más, pues el radio, el diámetro, pues de un lado más corto, no sé si me dé a entender. Claro, sí.
Y también de que pues a lo mejor trataba de irme derecho apilando los objetos, pero pues no fue tan correcto, tan pues específico ahí. Bueno, esa fue Tan mi preciso, experiencia. vamos a decirlo así, ¿no? Tan precisa la medición. Le decía, en ese trabajo que usted tiene, ajá, fíjese, los instrumentos que utilizó arrojan las mismas medidas y dijo, No, no, ninguno. Y ojo, eso es algo que está pasando con los objetos, con la física. Ajá. Vamos, más adelante vamos a comentar sobre cuánto mide un centímetro o cuánto puede llegar a medir un centímetro. Pues, profe, pues un centímetro mide un centímetro, o sea, es la unidad de medición de las reglas o de los metros y de ahí pueden ser metros, decímetros, hectómetros, en fin, pero hay ciertas condiciones que de repente no llegan a aplicarse de esa misma manera, ¿ok? Muy bien, excelente, señorita Jocelyn, muchísimas gracias. ¿Alguien más? Paola García. Bueno, igual yo, al igual que yo sé, también me di mi mesa, pero ocupé un cuaderno, una cinta y un celular. Y por ejemplo, al medirlo con el celular, primero intenté como poner el celular y marcar ahí con mi dedito hasta donde daba y volverlo a poner, pero obviamente así me di cuenta de que había como que una gran diferencia. Entonces lo que hice después fue poner el celular, marcar con un marcador hasta donde daba y ponerlo justamente en la línea. Entonces después hice también lo de pues ver como que cuántos celulares me cabían, ¿no? A lo largo, se podría decir, de la mesa, y ya y así ir haciendo las conversiones. Y 3 unidades de medida, un flexómetro, una centimétrica y una escuadra, y con estas hubo una variación, pero muy pequeña, o sea, de milímetros. Ok, ok, bien, excelente. Milímetros, o sea, ya no fueron centímetros, fueron milímetros, pero las diferencias entre los objetos y la acción de medir tuvo o arrojó datos distintos. Muy bien, excelente. ¿Algo más? Adelante, señorita La Fuente. Sí, profe, gracias. Bueno, pues mi mesa, al contrario de las compañeras, sí es una forma que fue favorable para mí, es rectangular. Y pues primero la medí con libretas, utilicé 4 libretas para que llegaran de una esquina a la otra, y botellas, puse una botella y así. Posteriormente los instrumentos que utilicé fue 1 metro, una regla en forma de L, creo, así se llaman las que utilizan para confeccionar, y una cinta métrica. Entonces, 2 objetos de medición sí me dieron la medida, pero en uno ya se presentó una variación por milésimas, 5 milésimas de diferencia. Entonces, yo creo que son las diferencias que pueden existir entre los objetos, ¿no? Porque aunque los tres sirven para medir, sí se pueden presentar unas ciertas variaciones, por muy poquititas que sean, o sea, sí se presentan. Y también como mi mesa era un poquito, ¿cómo decirlo? Ovalada a los lados, a las esquinas, entonces también al poner por ejemplo, el punto A en la esquina A, entonces sí se modifica un poquito, y yo considero que por eso uno de los objetos me mostró una variación por milésimas. Y pues creo que así es para la psicometría, ¿no? También muestra una variación un poquito, o sea, no siempre van a ser tan exactas, y pues esa es mi participación. Muy bien, de hecho me quedo un poquito acá con usted porque muestra justamente la variación de ese 0.5 centímetros que quedan, ¿cierto? Esta regla en L, la regla que utilizan para la corte o confección, tiene una característica, está hecha de madera, ¿cierto? La cinta métrica generalmente es hecha de plástico y muchos de los objetos con los que seguramente también usted midió dan cierto tipo de resultados en donde, bueno, respondiendo a la pregunta, incluidos los instrumentos como reglas, escuadras, cintas, etcétera, arrojan los mismos resultados casi. Considerando que aunque son muy similares en cuanto a la medida, ¿por qué? Porque todos los instrumentos, o al menos los que tiene la señorita en la mano, si bien la regla sí
y la cinta métrica te puede medir en pulgadas, la realidad es que al usar la nomenclatura del sistema métrico como tal, pues nos dice que están en centímetros, en milímetros, y en su defecto, 100 centímetros haciendo 1 metro. Hasta ahí estamos de acuerdo. Yo me quedo con esto, es sin duda algo muy interesante, en que, como tal, casi se obtuvieron los resultados. Muy bien, excelente. ¿Alguien más? ¿No? ¿Nadie más? Ok. Bueno, paso al siguiente punto. El problema de la medición en psicología se debe esencialmente a que nosotros, con base a lo que ya toda la semana pasada explicamos, y a la clase que tenemos por ahí como de pendiente en función a algunas situaciones de lo que es la psicometría, hay una parte que es innegable que tiene un punto a estudiarse. ¿Cuál es el objeto de estudio de la psicología con base a lo que ya han leído ustedes? La mente. Definitivamente no, no es la mente. ¿Cuál es el objeto de estudio de la psicología? De hecho, técnicamente, y con lo que decía yo, ya ya leímos, pues vemos que la mente per se no existe. Entonces, pues definitivamente no. ¿Cuál es el objeto de estudio de la psicología? El cerebro, en realidad el cerebro, señorita Paula, tendría que ser el objeto de estudio, o es el objeto de estudio de la neurología. Jocelyn. Espero estar bien. Yo considero que es la conducta del ser humano, ¿no? Efectivamente, muchísimas gracias. Hoy anda enrachada la señorita de la Fuente. Correcto, el objeto de estudio, no se nos olvide, desde la perspectiva que ya platicamos la semana pasada, que tenemos aquí en la escuela, es sin duda la conducta humana, ¿ok? Profe, usted decía la última clase que la conducta es el resultado de la interacción en la manera en la que pensamos y en la que sentimos, ¿ok? Sensación y percepción, pensamiento, sentimiento, y como resultado de la interacción de ambos, llevamos a la conducta. Justamente, efectivo, es la respuesta de que la conducta es el objeto de estudio de la psicología. Y te voy a poner el ejemplo más claro, ¿ok? Yo te decía la clase anterior también que debemos dejar de romantizar ese aspecto como de, no, pues la psicología estudia los trastornos mentales y ha de ser bien genial estudiar la locura y platicar con alguien que tenga doble personalidad o trastorno limítrofe y tal, y no es así, ¿ok? De hecho, las enfermedades mentales o trastornos mentales deben ser tratados de una manera muy precisa. No es así como de, ay, qué interesante es eso. Realmente no. Aguas con eso. De entrada, la psicología tiene una razón de ser mucho más profunda, y quitándonos esa parte mentalista, subjetivista, llegamos a la opción de evaluar la conducta. Y para tal motivo, cuando yo les decía en la clase pasada, ¿por qué fumamos? Miguel Ángel, no me acuerdo si ande por aquí, decía, yo fumo, pero en realidad no sé por qué fumo, solo me gusta fumar. Ok, Miguel Ángel sabe que fumar es malo, que causa cáncer, y que en las cajetillas las ratas y los bebés feos, así fetos, y los pies todos necrosados, pues se supone que nos deben de dar un mensaje para ya no fumar, un estímulo para que la respuesta sea, gracias, no quiero fumar porque es como fumarme veneno de rata. Pero no sucede así. Entonces, en lo que nosotros caemos es en una conducta disruptiva. O sea, sabemos que no debemos de fumar porque es malo, es la cognición, o sea, la capacidad que tiene nuestro cerebro de entender, comprender y darle sentido al mundo, que desde la primaria te han enseñado, y los comerciales y los equipos en donde tú hablabas del tabaquismo y tal. Pero ¿por qué fumas? Bien, más allá de situaciones orales, anales, fálicas o de ese tipo, que honestamente considero es una explicación muy subjetiva sobre esta causa, hay una razón más importante, lo que se conocen como las disonancias cognitivas. Y para tal efecto, y empezar a meternos en el campo de la conducta, te dejé de tarea que investigaras quién era o quién fue Leon Festinger. Así que, adelante, platíquenme qué fue lo que encontraron, qué fue lo que estudiaron y qué fue lo que revisaron de este gran sujeto, Leon Festinger, y su teoría.
Señorita Lafuente. Sí, profe. Bueno, yo investigando encontré que fue un psicosociólogo estadounidense Ujú. y bueno, especialmente es recordado por la acuñación del concepto de disonancia cognitiva. Es quien hace este descubrimiento. Y la disonancia cognitiva, bueno, yo la encontré como que se puede definir como la incomodidad que se produce cuando se tienen dos ideas que contradicen o cuando lo que se piensa, las creencias, se contradicen con los actos. Un ejemplo es cuando estamos a dieta, ¿no? Y un día nos la saltamos, o sea, por ejemplo, de lunes a viernes hacemos la dieta y ya llega sábado y domingo y decimos, bueno, vamos a romper un poquito la dieta, vamos a comernos unos taquitos y una coca, total, no pasa nada. Entonces eso ya es una disonancia cognitiva, porque estamos engañando a nosotros mismos de que pues una acción buena se puede romper y después seguirla, pero ciertamente es similar a lo del cigarro. Eso fue lo que yo encontré. Excelente. Y digo, su ejemplo, que es muy bueno, le felicito, también puede aplicarse a cuestiones morales, ¿no? O sea, de voy a hacer algo malo, pero me voy a ir a confesar o voy a hacer un acto de contrición o penitencia para lavar o limpiar ese pecado y volver a hacerlo, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, excelente. Paola García. Sí, bueno, sobre ese tema encontré que era, bueno, como un ejemplo es como cuando alguien pues, tiene una creencia que Ujú. ya está muy arraigada y, por ejemplo, se le pueden presentar pruebas de que la nueva idea, bueno, que esa idea o no puede ser aceptada, es como usted lo explicaba con Miguel, ¿no? O, por ejemplo, yo me fui como un ejemplo muy básico, a lo mejor muy simplista, ¿no? Es como el amigo date cuenta, ¿no? De que puedes, no sé, tener tu novio todo el tiempo así y ya terminan y regresan y entonces como que súper creyendo, no, sí va a cambiar y a pesar de que ya hay pruebas de que no es así, pues es como que te estás engañando a ti mismo. Hay una disonancia, o de hecho la palabra disonancia viene de dis sonorum, o sea, lo que, por ejemplo, cuando estás escuchando una canción, una música o quienes tocan algún instrumento, tocas mal una nota, tocas mal una tecla, tocas mal una cuerda y se distorsiona, disona, ¿no? El sonido. Entonces, se supondría que en esa armonía del pensamiento más el sentimiento y la conducta deben estar organizadas de forma tal que sean congruentes. Cuando no es así, hay una disonancia y esa disonancia genera el que alguien quiera seguir andando con una persona que no es como muy buena o que no le conviene así, que fuma, que come de más, etcétera, etcétera, etcétera. Excelente. Lidia, Lidia, sí, Lidia, Sí, profe. Si quiere, dígame Michelle. Michelle, ok. Pero bueno, lo que yo encontré, o bueno, para aportar un poquito más, es que el individuo tiende mucho como a autoevaluarse, o sea, sabe muy bien sus actitudes, sus creencias, pero también está como en constante comparación con las demás personas, por saber si lo que está haciendo o pensando es correcto. Entonces, por ejemplo, no sé si está, ¿cómo decirlo?, exponiendo aquí en clases, Ujú. pero luego ves que alguien lo está haciendo mejor, entonces, aunque tú creas que lo hiciste bien, aunque creas como que tus ideas eran buenas, pero ya viste que alguien lo hizo mejor, entonces ya empieza a ver como una inconformidad en lo que, pues en lo que estás practicando, entonces pues ya tiendes como a cambiarlo hacia la idea que ya viste. Ok, hacia lo que tú ahora consideras que es mejor de lo que tú hacías. Muy bien, excelente, Michelle. Karen Reyes. Sí, bueno, Leon Fitzgerald, bueno, él nació en Nueva York y su publicación pues más grande fue la disonancia cognitiva que fue en 1957. Bueno, él escribió esto, o bueno, estudió esto en cómo las personas necesitaban asegurar continuamente sus creencias y sus comportamientos sea coherente y que sean coherentes con las cosas que hacen. Un ejemplo que encontré y que pues se me hizo muy fácil es que, bueno, una persona, ¿no? Entonces esa persona dice que como tal le gusta que las personas sean fiel. Él pues tiene su pareja, ¿no? Entonces él, no sé, en una fiesta o algo es infiel
y agarra y ¿qué pasa? O sea, él en lugar de como que tal echarse la culpa de que él estuvo mal y todo, busca justificación. Ujú. Entonces dice, tú ya no me tenías interés, es que esa persona ya no salíamos mucho, entonces como que intenta como que cubrir esa parte. O sea, señorita, que usted está diciendo que cuando alguien cae en una disonancia cognitiva, busca la justificación y una forma de verbalizar la justificación es el iniciar con el es que. Pues como tal, bueno, algo así se puede decir, pero a lo que voy es que como la persona busca caer de nuevo en sus creencias, ¿no? Ujú. En no tener como tal un fallo de lo que está haciendo, pero sí se da cuenta. Ok, sí se da cuenta, pero hace como que no se da cuenta, ¿cierto? Anda por aquí Astrid Montserrat. Déjenme checar la lista. ¿Cómo se apellida Astrid Montserrat? Se apellida González. No, no está Astrid Montserrat. Ok, vamos con alguien más, justamente. Um, ¿Rodrigo no está? ¿Está Islas Verde Abigail? No, tampoco. ¿Dónde está? Es que había visto una carpeta. Ah, no es así, ya está. Peña Hernández, María Fernanda. Peña Hernández, María Fernanda, ¿no está? No tiene asistencia. Creo que me equivoqué y escuché mal. Le pondré su falta. Otra vez. Sánchez Cruz. Sánchez Cruz. Georgina. ¿No anda por aquí? Ok. Quizá escuché mal. Muy bien. Gladys Sherlyn. ¿Está Gladys Sherlyn aquí conectada? Profe, tiene apagado su micrófono. Ok, ahí está. Todas las personas que he dicho no están presentes, ¿verdad? ¿Cuáles No. ha dicho usted? Gladys Sherlyn Trejo. Sí, presente. Excelente. Justo a este ejemplo quiero llegar. Cuando usted hizo su lectura de artes escénicas, ¿nos podría explicar cuál era la relación que había con la evaluación a la medición en psicología? Ay, perdón, profe, es que mi computadora no funciona, entonces creo que están cambiados todos mis trabajos en las carpetas del Drive. Ok, gracias, señorita Sherlyn. Tenga cuidado con eso. Perdón. ¿Cuál Sí, fue gracias. el uso verbal que hizo para hacer una justificación? Es que, ¿cierto? Bien, excelente. ¿Sí? Y así me Sí. puedo ir, ¿ok? Se dan cuenta que cuando hay una justificación, donde sabemos que irrumpimos o generamos por ahí alguna situación no adecuada a los procesos que estamos evaluando, en este caso la tarea, lo primero que decimos es que, ¿cierto? A ver, es muy sencillo, basándonos en pensamientos y conducta. Yo sé, por mi cognición, mi experiencia como estudiante universitario y estudiante desde hace más de 6 y 6 son 12, 13 años y medio, tal vez, porque desde la primaria nació esto. Si no cumplo con la tarea, no obtengo una calificación. ¿Estamos de acuerdo?
Salvo que existiera alguna circunstancia especial o específica para no cumplir con esta o con cualquier tarea, estaríamos enterados de los procesos que deben de seguirse para desarrollar de manera efectiva el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Estamos de acuerdo hasta allí? Muy bien. ¿Cómo actúo? No hago la tarea. ¿Por qué no hago la tarea? Porque pues hay cosas que son más interesantes, más divertidas, y sé que no la estoy haciendo. Yo sé que no estoy cumpliendo con la tarea. Pensamiento más sentimiento. Siento entonces que como no hice la tarea, que probablemente la tarea sea mucha, sea aburrida, no esté tan chida, ni me va a servir de nada, y entonces desde ahí empieza la justificación y la disonancia. Por lo tanto, la manera en la que muchos van a actuar es justificándolo a partir de un es que. Por eso les decía, vamos a hacer las cosas desde hace un tiempo, quitándonos el es que de la boca, ¿sale? No era mala onda, ni así de no, por supuesto es dejar de aceptar que podemos justificarnos cuando en realidad no hay razón para hacerlo. Y si ustedes lo analizan desde esta perspectiva en la que estamos hablando, prácticamente cualquier situación relacionada con algún trastorno puede partir de esta evaluación: pensar, sentir, actuar. ¿Ok? Ahora, basando en esto, ¿quién más me puede decir, platicar o comentar qué fue lo que encontró al leer sobre la vida y obra de Leon Festinger? ¿Qué más? Adelante, Jocelyn. También encontré que para que vamos a intentar, cuando tenemos una disonancia, reducir esta experiencia. Entonces, para ello podemos cambiar la conducta como en unos pensamientos o creencias que anteriormente teníamos, y añadir nueva información o ideas que ayuden a que esta disonancia sea como que menos, no encuentro la palabra, menos, que no nos sea tan incómoda. Que no nos resulte tan incómoda, correcto, que no genere tanto problema. Muy bien, excelente, maravillosa participación. Justamente es a lo que normalmente nosotros huimos, ¿no? O sea, hablar de estos temas o confrontar este tipo de temas, pues obviamente genera cierta incomodidad. Muy bien, excelente. ¿Alguien más? Yo, profe. Adelante. Yo igual encontré algo similar, que donde mencionaba que el autor establece que las personas tenemos una gran necesidad de asegurar que nuestras creencias internas, actitudes y nuestras conductas son coherentes entre sí. Entonces, cuando las personas perciben una incoherencia entre las creencias y el comportamiento, es cuando se esfuerza en evitar este conflicto, que es lo que causa la incomodidad, para que no lo arrastre a una falta de tranquilidad o armonía interior, porque es lo que le causa el conflicto. Excelente, muy bien. Ahora sí, ¿alguien más quiere participar de verdad? ¿Quieres entender lo que yo te decía del por qué generalmente tenemos ciertas acciones que luego se quieren justificar o así por medio de otros sistemas terapéuticos? Quítate de broncas. Tú puedes aplicar incluso desde ya esta situación de la disonancia cognitiva para muchas acciones de tu vida. María Fernanda Peña. Sí, profe, bueno, yo estoy utilizando mis datos porque no tengo internet, entonces no sé qué tanto hayan comentado, pero yo quería aportar que también encontré con respecto a su teoría, que pues en ocasiones nosotros como seres humanos sentimos ese, se podría decir que es un como malestar, cuando elegimos una opción que es totalmente diferente a lo que esperamos o a lo que creemos, ¿no? La tratamos de justificar pensando cuál es la manera más adecuada y al final cuando no resulta como nosotros teníamos esperado, pues es como sentimos ese malestar. Y pues ya era lo que quería aportar. Y es lo que nos incomoda o nos molesta, ¿cierto? Ese malestar. Muy bien. Teresa Cortés, Cruz Cortés.
Bueno, yo encontré que pues todas las personas tenemos diferentes creencias, pero que cuando una o más están, se hacen conflicto, pues básicamente hace que estemos incómodos, porque pues nuestro sistema de valores ha dejado de estar en armonía y ahora está en tensión. Ponía un ejemplo de que nosotros nos gustaba un artista, pero él era racista y nosotros éramos antirracistas. Entonces lo que se tenía que hacer pues era cambiar algunos factores que provocan esa disonancia. Y uno de ellos era cambiar las actitudes para crear mayor coherencia. El 2 era adquirir nueva información para que se reduzca la disonancia. Y 3 era reducir la importancia de las creencias. Cuando le encontramos algo malo a alguien es cuando nosotros decimos, bueno, finalmente puedo decir que no es la mejor persona, pero es con la que me siento más feliz. Oye, pero mira, no es una persona que te trate bien y así. Bueno, es que yo tampoco soy muy buena persona. Y entonces si dices, ¿bajo qué condiciones tendría que decir que alguien es buena persona para creérsela, no? Muy bien, adelante, joven Luis Jardel. Yardel, profe, no se preocupe. Bueno, la verdad yo ahorita entré un poquito tarde, no sé qué tanto ya hayan comentado. Sí, tenía fallas en mi conexión de internet. Sí, bueno, lo que yo encontré, bueno, parte de lo que encontré, porque ahorita ya comentaron casi la mayoría, fue una parte que decía del aumento de la disonancia cognitiva para, no era atrapar, era dicho de otra manera, era como atrapar a un mentiroso. Y decía que usualmente las personas, sí, que tenían muchos problemas, muchas discordias en sus creencias e ideas, sí, lo que hacían era reacomodarlas a modo de que la tensión se redujera. Sí. Fue como lo que dijo mi compañera del autoengaño hace un momento. Sí, a pesar de que esta persona tiene tantos problemas que le causan cierta tensión, esta persona lo que va a hacer va a acomodar los problemas o ajustarlos para que parezcan ser menos y la tensión reduzca. Bueno, eso fue lo que yo entendí. Nosotros buscamos aliviar esa incomodidad, basándonos en la manera más fácil de argumentar que lo que estamos pensando, estamos diciendo, estamos creyendo o defendiendo es justo, ¿no? De repente caemos mucho en esos excesos, pero bueno, ahí el punto es, insisto, tenemos que considerar de una manera muy precisa cuál es la trascendencia que tiene entonces el estudio de la conducta en la psicología, ¿ok? Esta teoría de Leon Festinger, que insisto, es una teoría, no es como tal algo ya comprobado universalmente, puede tener muchísimos adeptos. ¿Por qué? Porque esto sucede en cualquier parte del mundo. Cualquier persona, indistintamente de su cultura, sin hablar de cuestiones que si el origen y que si la etnia y que si la raza y que la subcultura y tal, esto es una parte importante e indivisible del individuo, de cualquier sujeto, de cualquier ser humano, de cualquier región. La organización entre lo que genera como un pensamiento, que es la parte más fuerte o elevada de las funciones cerebrales, los sentimientos, que es la manera en la que les pone nombre y apellido a las cosas, y la conducta, de la manera en la que se comporta. Sin duda tiene que ver muchísimo la cuestión de cada una de las zonas en las que pudiéramos encontrar este tipo de situaciones, las creencias religiosas, etcétera, 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 pero si no, nos estaremos metiendo en otro campo. A mí lo que me interesa en este momento platicar con ustedes es ¿qué es la conducta? Esa conducta que muchas veces tiene disonancias con la forma de pensar y sentir, la que es el objeto de estudio de la psicología. Y justamente partiendo de ese objeto de estudio y considerando que para su análisis podemos irnos directamente a lo que se observa y a lo que se siente en su forma o estructura de proceso, podemos llegar entonces a la conclusión de que en bronca grande nos estamos metiendo. Yo sé que existe la conducta, ¿cierto? Porque es una manifestación de cualquier ser humano. Pero ¿cómo la mido? O sea, la mesa de mi casa, mi escritorio, lo que ustedes hicieron favor de entregar en su tarea,
Aquí está. Y no se mueve. ¿Cómo voy a evaluar o medir la conducta, los gustos, los ánimos, la preferencia de una persona si hay cosas o conductas que de repente, bueno, pueden ser muy distintas entre sí? Ojo acá, ¿sale? Presten mucha atención. Este material ya lo tienen igual en su carpeta. Y bueno, definiciones de psicometría. Cuando hablamos de que vamos a trabajar la psicometría, tenemos primero que encontrar la definición etimológica, que viene de psique y metrum, que literalmente en su traducción directa sería la medida de la psique, considerando el concepto psique como lo que Aristóteles consideraba era el alma, ¿sale? En función a otras definiciones, se podría decir que la psicometría, utilizando el método científico y utilizando como herramienta la estadística, se ocupa del desarrollo de modelos formales para, inmediatamente después de su aplicación, generar una interacción, comprender, explicar y predecir fenómenos de carácter psicológico. Ojo, fíjense qué importante es esto. Utilizando, basándose en el método científico. Lo que ustedes hicieron, o quienes hicieron la tarea que les dejé de medir la mesa, aplicaron el método científico: observación, hipotetización, experimentación, comprobación. ¿Cuánto mide la mesa? Y oye, ¿cómo cuánto mide la mesa? Pues como 1.20, 1.80, ¿no? No sé. Lo observabas, veías el fenómeno. Hipotetizaste, bueno, sé que tiene que llevar un sistema, pero pues más o menos mide como 1.80, no puede medir 5 metros. Experimentaste, utilizaste herramientas o te basaste de herramientas, y en el caso de una de sus compañeras, inteligentemente utilizó conocimientos o teorías, en este caso evaluaciones métricas como el área, el radio o el diámetro, para calcular el tamaño y volumen, en caso de ser necesario, de ese objeto, ¿cierto? Y por último, lo comprobaste. Utilizaste otros métodos y, como decía la señorita, poquito más, poquito menos, pero por allí se iba en la medida. Si eso puede ser o hacerse con objetos físicos, ¿cómo podríamos llevar a hacer eso con la conducta? Bueno, entender primeramente que la psicología es ciencia, no porque quiera llegar a una verdad absoluta o utilizar las matemáticas y creernos ingenieros, no. Es ciencia porque puede utilizar el método científico para evaluar su objeto de estudio. Y sobre todo, es ciencia porque utiliza herramientas estadísticas, las matemáticas. Y al final podemos desarrollar modelos formales para que podamos comprender, explicar y sobre todo, y esto lo veremos quizás hasta estadística aplicada a la psicología, llegar a predecir conductas de este tipo de sistemas. ¿Cuál es la justificación y legitimación de la medición en psicología? Bueno, de entrada, desarrollar modelos formales para traducir esos hechos, esas conductas en datos. Esos datos que pueden llegar o deben llegar a ser analizados, verificados y comprobados. B, validar los modelos desarrollados que ya existen, que hablaremos de ellos mucho más adelante. Y C, establecer y aprender las condiciones que permitan la medición. Hay algunas implicaciones prácticas y sobre todo situaciones que aplicadas desde la medición no son tan fáciles de comprender, por supuesto. Construir, evaluar y desarrollar medidas con instrumentos es una función primordial de la psicometría y es algo que tú, terminando este semestre, yo espero, puedas aprender a hacer. ¿Por qué? Porque como tal la psicometría no tiene un campo de aplicación específico, sino que técnicamente puede abordar o incluirse en todos los campos de la psicología. Esta facultad la tiene porque podemos evaluar personalidad, actitudes, procesos cognitivos, evaluaciones de conductas psicosociales, etcétera, 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 siempre ayudando a contrastar con las teorías psicológicas. Ojo, sin que eso quiera decir de entender o creer que la medición, al margen del contexto teórico, consolida por sí mismas las teorías. No es así. Nosotros no hacemos ciencia, y es lo que de repente mucha gente no entiende. Nosotros no hacemos ciencia para demostrar, miren, somos bien matemáticos y utilizamos programas estadísticos, softwares, fórmulas o datos para hacernos más psicólogos científicos. Por supuesto que no. Me atrevo a pensar que los que más dudas tenemos, los que más corroboramos, por ejemplo, esta teoría de Leon Festinger, el profesor Iván Cádiz, si ya lo conocen, si no lo conocerán, es algo que trabajó para un proyecto que trae él entre manos para evaluar por qué mucha gente de repente no se puede adherir a un tratamiento.
Si yo que sé que estoy enfermo, pues yo tengo que tratarme para llegar a curarme, pero ¿por qué de repente no lo hago? Es como esta discusión que se ha hecho como que muy fuerte ya. El señor rector hace unos días tuvo que salir a invitar o hacer conciencia a los universitarios que están estudiando bachillerato, licenciatura, para irse a vacunar. Desafortunadamente, aún, bueno, podemos encontrar razones, pero quizás no motivos. Mucha gente dice, no, yo no me quiero vacunar. ¿Por qué? Porque me dan miedo a las inyecciones. Ok, pregunta. ¿Alguien de aquí tiene o se ha hecho algún tatuaje? Sí. Sí, ok. ¿Y usted misma, a usted le gustan las inyecciones? Sí, bueno, a quién le van a gustar las inyecciones, pero pues no es algo como que, por ejemplo, no lo hagas y lo tengo que hacer, o sea, no me preocupa. Ok, yo se la pongo al revés con los tatuajes. Hay gente que le gusta tatuarse, rayarse la piel, dejar algún sentido ahí tiene. ¿Duele? Depende de la zona, pero sí. Duele. Yes. ¿A quién le gusta el dolor? A aquellos que nos tatuamos. Inteligente respuesta, me agrada. Bien, realmente se dan cuenta cómo hay muchas disonancias en eso. O sea, el tatuarte o no tatuarte no te va a hacer ni más interesante, ni menos interesante, ni estéticamente más guapo o más feo, ni mejor o peor persona. O sea, es un gusto que tú te das y ya, está chido. Pero hay gente que le gusta tatuarse y lo hace y va, perfecto. Hay personas que le tienen miedo a las inyecciones. Aún sabiendo bajo sus procesos cognoscentes mínimos o más básicos que la inyección o la vacunación puede llegar a prevenir cualquier tipo de situación de riesgo que en un futuro pueda representar una amenaza a tu vida. Yo hasta el día de hoy no he escuchado, bueno, salvo algunas excepciones, de que si no te tatúas, no, a lo mejor no entras a formar parte de un grupo específico de inclusión o de exclusión, etcétera, pero pues yo nunca he dicho es como, pues es debido a muerte que te tatúes, porque rápido, necesitamos tatuarle algo para que su corazón no deje de latir en tanto tiempo. Realmente no. Porque a ver, al estudiar esas disonancias, encontramos situaciones en donde la gente, y de verdad, o sea, tú los confrontas y les dices, a ver, ¿por qué no te quieres vacunar? Es que me duele. Y dices, ok, y que te duela significa que, pues prefiero que me duela a después estar enfermo, ¿no? Ahí hay una discrepancia, hay una disonancia con la cognición. Entendiendo esto entonces, nosotros los psicólogos no hacemos mediciones o evaluaciones formales solo para decir que estamos haciendo ciencia. Recuerden, desde la semana pasada les expliqué que la ciencia, para considerarse como tal, debe ser falseable. O sea, que lo que hoy se dice o se da como cierto a la luz de una ley o una teoría, en un futuro puede ser refutable. Todo aquello que no puede o no llega a ser refutable, pues obviamente no tiene el carácter científico y se vuelve un saber dogmático. Y es de los saberes dogmáticos que nos hablaba el joven Luis, en donde de repente las creencias o situaciones tan arraigadas pues nos impiden crecer, ¿ok? Bajo este aspecto entonces se entendería que al no querer comprobar o consolidar una teoría con la medición, muchos psicólogos se han precipitado a buscar números antes de saber lo que esos números pueden significar. Al día de hoy yo te puedo decir, es como un chiste local entre algunos alumnos que tenemos en el cociente intelectual. Es que está abajo de la media. Es que estás bien limítrofe. Y en la escala Wechsler llegaste en el nivel más bajo, ¿no? Tu curva de medida está súper cero. O sea, como que un número o un coeficiente o un cociente, que en este caso es lo que puede medir la inteligencia, dependiendo de la escala, es como si se volviera un insulto, ¿no? O un chiste. Y dices, no, pues no es así. Básicamente, nosotros podemos encontrar todavía psicólogos que intentan medir o llevar a cabo mediciones complejas y muy precisas solo para demostrar hasta qué punto el psicólogo puede hacerse pasar por un científico. Y no es así. Hay gente que realmente no admite que si apenas merece la pena hacer una cosa, hacerla bien, sigue sin merecer hacerla. ¿Sale? Y de verdad que eso es muy triste.
¿Por qué? Porque bajo el, insisto con esto, el paradigma positivista, nosotros debemos de entender que lo que aprendemos, lo que sabemos y conocemos, tiene que llegar a servir para algo, no solo para explicar, sino, como veníamos acá, va a servir para comprender y predecir fenómenos de carácter psicológico, fenómenos de carácter conductual. Ejemplo, si nosotros nos aproximamos más al concepto de psicometría, la expectativa va a caer en dos niveles. La perspectiva teórica, que serían la teoría de respuesta al ítem, la teoría del general de los test o la teoría de la medición, y la práctica aplicada al desarrollo de esas escalas. Y es algo que durante este semestre, pues yo espero ustedes aprendan a hacer escalas o escalamientos basados en teorías y en sistemas metodológicos muy precisos para que podamos entender que los instrumentos, que los números no solo sirven para llenar fórmulas o tablas, sino que los números, cuando los sabes escuchar, te hablan. Y no estoy hablando de una situación psicótica que escucho yo a los números, sino que realmente te dicen cosas, ¿vale? Hasta aquí, ¿tienen alguna duda, pregunta, aclaración, comentario? Muy bien. No, profe, todo bien. Bien, excelente, es muy sencillo, ¿no? Ahora, en el marco de la metodología de las ciencias del comportamiento, utilizamos este tratado de los métodos para conocer y aplicar estrategias y procedimientos de que una forma más o menos estructurada podemos obtener los conocimientos que constituyen una disciplina científica. Las ciencias del comportamiento, las que estudian la conducta, en esas encontraremos la etología, por ejemplo, utiliza el método científico, no con otro fin que no sea el de encontrar estructuras generales, leyes o teorías que respalden o sustenten el por qué estamos llegando a una conclusión. En este caso, la metodología de las ciencias del comportamiento está referida al estudio metodológico general de la ciencia y sobre todo de las estrategias o métodos que deben de desarrollar en cada una de ellas para entender las funciones muy peculiares o particulares y poder llevar a cabo de forma bien precisa su tarea. En el caso de la psicología, que tiene su propio objeto de estudio, que ya hablamos de ese objeto de estudio, que es la conducta, ha tenido que adaptar el método científico a sus propias peculiaridades, y no solo el método científico, sino también algunos procesos en la medición. Esto, para poder abordar los problemas de estudio, cuenta con los diseños de investigación, el análisis de los datos y, por supuesto, con la materia que desde hace una semana estamos trabajando, la psicometría. Los diseños de investigación se operativizan a partir de la identificación y problematización de objetos y sus variables que lo componen. En este caso, se puede elaborar un procedimiento para la recolección de datos, considerando 4 puntos importantes. El primero, la naturaleza y la función que tienen las variables y la capacidad que éstas tienen de ser manipulables. La elección de que las personas que van a estar trabajando en esto, pues realmente tengan o sientan interés en la investigación, y la detección de posibles variables extrañas y maneras o ideaciones para generar un poquito de control. Bajo estos criterios de selección y asignación de unidades a condiciones en las cuales pueda repetirse ese proceso, ¿ok? Repetir el proceso. Eso es algo bien importante, ¿ok? Para que esto funcione, tiene que repetirse en otros niveles y arrojar más o menos los mismos resultados en promedio o en función a las características de la población que tenemos. Pero bueno, ahorita les hablé de 2 conceptos bien importantes, las variables y los procesos de medición. ¿Alguien ha escuchado hablar de lo que es una variable? ¿Ya llevaron métodos o introducción a la metodología? No, profe, apenas ahorita. Bien, en metodología les van a hablar de variables. ¿Qué es una variable? Algo que cambia. Algo que puede llegar a ser de una forma u otra, dependiendo del tiempo, la organización, etc. Les voy a poner un ejemplo bien sencillo. A ver, nosotros vamos a conocer 2 tipos de variables primordialmente, una variable independiente y una variable dependiente. ¿Cuál es la diferencia básica entre ellas? Es muy sencillo. La variable dependiente es aquella que depende de la variable independiente, no más. La variable dependiente es un efecto, ¿ok? Es algo en lo que nosotros no tenemos control. En este caso, la variable independiente
es o sería aquella variable o variables en las cuales nosotros sí llegamos a tener un control y más que ser un efecto son la causa, ¿ok? Un proceso causa-efecto se puede ver a través de la interacción de variables independientes sobre variables dependientes. ¿Sí me explico? Ok, identifiquemos variables dependientes e independientes. Ajá. Yo tengo una idea. El grupo 3-2 del semestre julio-diciembre 2021 tiene 5 semanas para ponerse a estudiar y sacar buenas calificaciones en sus exámenes parciales de todas sus materias. Yo necesito agarrar a un grupo de estudiantes del 5-2 y ponerlos a repasar mínimo 1 hora y media diaria todos sus apuntes y darles retroalimentaciones de las materias para ver si aumento la calificación, ¿ok? En este caso o en este ejemplo, ¿cuáles pudieran ser las variables dependiente e independiente en el caso que estoy dando? ¿Quién me dice? ¿Quién dice yo? La variable independiente podría ser la hora de estudio. Las horas de estudio, bien, ¿por qué? Porque no todos van a estudiar las mismas horas. Bien, y porque en esas, un grupo. y en esas yo tengo control, yo puedo agarrar un grupo y usted puede ser parte de ese grupo o no. Bien, excelente. Puedo ponerlos a estudiar por temas, por importancia, jerarquía, dificultad. Yo controlo eso, ¿cierto, joven Miguel? Así es. Bien. ¿En qué no tendría control? Por lo tanto, ¿cuál sería mi variable dependiente? ¿El número de alumnos? No. El que si estudian o no. No, ahí tengo control. No lo sé. ¿Quién me dice? Profe, ¿podría ser la calificación final de cada alumno? ¿Por qué? Porque en eso yo no tengo control. O sea, mi variable son las horas de estudio o el tipo de estudio o la formación de estudio, pero como dice la señorita Sherlyn, en lo que yo no tengo capacidad de control absoluta es en las horas, es en la calificación. ¿Por qué? Porque esa va a depender de cada sujeto. Fíjense, muy bien. Variables dependientes e independientes que nos ayudarán a encontrar la relación causa-efecto entre una conducta. Bien. Análisis de datos. Una vez recogidos los datos, obviamente generados a partir de un instrumento o instrumentaciones, se analizan mediante un tratamiento estadístico que puede ir desde una representación gráfica a modelos más completos o más complejos como la contrastación de hipótesis o ajustes de modelos que más adelante vamos a revisar. Por su parte, la psicometría se centra en una situación más importante, y digo importante en el sentido de que es aquella forma, vía o proceso por la cual se van a obtener esos datos. En este caso, el proceso implica proporcionar reglas que permiten llevar a cabo el proceso y la evaluación de la medición y sobre todo la manera en la que se operativizan las variables a medir. En este caso, capacidad para analizar el error, que tiene que ver con un concepto muy importante que le vamos a aplicar a nuestras escalas, que es la fiabilidad, y el otro que tiene que ver con inferencias sobre la relación de los datos y el constructo medido, que se conoce como validez, y vamos a hablar de distintos tipos de esta. Me adelanto un poquito. La medición en psicología. La medición consiste en un conjunto de normas para asignar números a los objetos de tal modo que representen cantidades de atributos, ¿ok? Entendiendo por atributo características de los objetos y no como tal los objetos mismos, ¿ok? ¿Alguien me puede leer esta última parte? ¿Qué se entiende por atributo? Recuerdo que en la lectura venía algo así y explicaba, por ejemplo, que algún test, por ejemplo, de inteligencia o a lo mejor de personalidad, no supone medir a un niño como tal, sino las cualidades que éste tiene, que eso se refiere a los atributos, que son las características que tiene y las que van a calificar. Correcto. ¿Alguien más? Muy buena explicación.
¿Qué es un atributo? ¿Me pueden ayudar a leer esa parte? De esa misma lectura, sí, lo que mencionaba Pau, decía que no podemos medir a las personas, sino las cualidades de las personas. Entonces, estos son los atributos, mencionaba la inteligencia, no recuerdo qué más, pero decía que era lo que podíamos cuantificar de una persona, no a la persona como tal. Qué inteligente es usted, señorita Sherlyn. ¿Eso Gracias. es un atributo? Mm, Lo acaba de decir. sí, sería un atributo de mi personalidad, pero no es, Quizás de no su soy persona. yo enteramente. Bien, Ajá. excelente, excelente. Bien, bien, importante eso. Fíjese, les voy a compartir un Jamboard, ¿vale? Ahí está. Ahí les va la invitación para que entren en cuanto puedan. A ver, yo tengo un problema. Ajá. Yo quiero saber qué tan inteligentes son los alumnos del grupo 3.2 de la materia de psicometría con el profesor Gabriel Abad. Ajá. Y para tal motivo yo necesito entender que, de acuerdo a lo que me está enseñando en psicometría, yo no puedo medir la inteligencia como tal. O sea, la inteligencia es un atributo, pero no es el objeto mismo, sino es algo más interesante. Uh-huh. Si yo quiero medir la inteligencia de los alumnos del 3.2, primero tendría que definir cuáles son o serían las características sobre las cuales mis alumnos tuvieran que llegar a cumplir o a cubrir para que yo dijera que son inteligentes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces decimos, bueno, si vamos a medir la inteligencia, tendríamos que pensar en los procesos, las conductas, los objetos psicológicos que la componen, ¿ok? Yo no puedo decir que una persona inteligente es inteligente solo porque saca una buena calificación o solo porque es capaz de conocer o desarrollar algún tipo de teoría y aprendérsela de memoria y llegarla a explicar a clase. La inteligencia es más que eso, ¿cierto? De hecho, hay una teoría, en este caso desarrollada por Charles Spearman, en donde dice que la inteligencia se puede como un factor general, y ese factor general a su vez está compuesto de muchos y muy distintos factores específicos, ¿ok? Más adelante hablaremos de Charles Spearman y de toda la capacidad que tuvo para medir esto. Pero bueno, me regreso al punto. Si yo quiero medir la inteligencia, necesitaría por fuerza medir conductas que se pueden entender, comprender o generalizar como inteligentes. Ajá. ¿Qué conductas pudieran ser las que podríamos evaluar para medir la inteligencia en los alumnos del 3.2? ¿Los escucho? ¿Qué atributos tiene una persona inteligente? Teresa Cruz. Pues que participe, ¿no? Okay. Y la calidad de los trabajos. Participaciones. Ajá, muy bien. ¿Qué otra cosa? Luis. Decía la calidad de los trabajos. ¿Cómo le podemos decir a eso? O sea, la calidad es un concepto, pero ¿cómo es la conducta como tal? O sea, alguien que hace trabajos de calidad es una persona segura. Ok, va. Responsable. Ok, seguridad iba a poner. Responsable, responsabilidad. ¿Qué más? Adelante. Podría ser creativo. Creatividad. ¿Qué más? Tal vez adaptabilidad.
Ok, sí, adaptabilidad, por supuesto. Otra, yo les pongo una, memoria. ¿Qué más? Podría ser también la capacidad de análisis. ¿Cómo medimos la capacidad de análisis o cómo le decimos a la capacidad de análisis? Comprensión. Comprensión. De textos, de cosas, muy bien, me late, ahí está. Ajá. Todas estas cosas, participación, seguridad, responsabilidad, creatividad, adaptabilidad, memoria, comprensión de temas, etcétera, son los constructos que literalmente construyen mi atributo, que es la inteligencia, ¿cierto? Yo no puedo medir la inteligencia como tal, a ver, algo así como, a ver, vamos a medir la inteligencia. Levanten la mano los que son inteligentes y no la levanten los que no son inteligentes. No estaría hablando de la inteligencia, sino de una capacidad de verse o entenderse como inteligente. A lo mejor una persona que cubra todos los atributos que acabo de poner, ni siquiera levanta la mano. Yo necesito desconstruir la inteligencia en estos puntos. ¿Cómo los mediría? ¿Cómo mediría cada uno de estos puntos para que, sumados todos entre sí, me dé como resultado un rasgo o un atributo denominado inteligencia? Todos estos deben estar unidos entre sí. Todos estos, en mayor o en menor medida, deben estar presentes en todos mis alumnos, ¿cierto? Itzel Monroy. Mande. ¿Cómo puedo medir las participaciones, que sería como el primer rasgo con el que voy a trabajar? No sería, pues sí, escuchando a los alumnos que pues participan, ¿no? Reformulo mi pregunta. ¿Cómo mediría la participación? Pues iría contando, ¿no? Claro, contando las veces que la persona... el número de participaciones que hacen. Me quedo con lo que dijo la señorita porque a lo mejor hay participaciones de, a ver, tú, Gabriel, sí. Sí, de madres, levantó la mano, ¿se la cuento o no? Solo dijo que sí. Ok, bueno, que tenga o cubra ciertas características, por ejemplo, que construya la clase, que vaya con referencia al tema, que esté hilado con lo que se está diciendo, que dé ejemplos, no sé. La seguridad, ¿quién me dice? Merali Laguna. Merali Laguna. ¿Cómo mediría usted la seguridad en las personas? Ajá, ¿cómo mediría o evaluaría ese comportamiento o conducta que se llama seguridad o subatributo, por decirlo de alguna manera? ¿Sí me escuchó? No se vaya tan lejos, Karen. Todavía no se vaya tan lejos. A ver, otra persona. ¿Podría? Sherlyn, a ver, sí, Sherlyn. Podría ser igual cuantificando las veces, por ejemplo, ahorita que estamos en sistema virtual, las veces que las personas mantienen su cámara encendida, bien, cuantificando las veces que llegan a trabarse al hablar, o igual sería mantener un registro. bien.
donde Ok. llevamos la cuantificación. Cuantificamos características o atributos que nos dicen si es o no una persona segura. Por ejemplo, sostener la mirada, que no le tiemble la voz, que cite autores, no sé. Bien, excelente. Responsabilidad, pues con la entrega de los trabajos, como por ejemplo la carpeta que tenemos de la materia y donde yo espero pues todos estén participando con tiempo y forma. La otra sería, por ejemplo, la creatividad. Pues a lo mejor ahí podríamos evaluar o medir con qué características se piden los trabajos y cómo cumplen con ellos. La adaptabilidad, por ejemplo, que también responden a las exigencias de este sistema en línea. La memoria, pues esa se puede evaluar de muchas formas, ¿no? Si recuerdan autores, nombres, lugares, si recuerdan lo que dije la clase pasada. Y la comprensión, bueno, la manera en la que apropian y sobre todo comienzan a dominar o a jugar con los conocimientos que se obtienen de la clase. Para todo esto, yo puedo utilizar, o es más, no puedo, yo utilizo rúbricas, ¿cierto? Rúbricas que tienen ustedes en Syllabus, o rúbricas que tienen en su plataforma, o rúbricas que yo les paso en PDF, y que en el cumplimiento de todos los puntos que yo pido de esa rúbrica, se puede llegar a evaluar a un 100%, ¿ok? La suma de los totales de cada una de estas áreas me puede dar como resultado el valor de la característica del atributo que estoy trabajando, que es la inteligencia. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas, aclaraciones, comentarios hasta aquí? Muy bien, continúo. No, profe, todo bien. Bajo este precepto, si es posible entonces medir esos atributos psicológicos que no son directamente observables, pues ya lo hicimos. En el caso de la inteligencia, como tal es un concepto abstracto e inobservable, es como el alma, la mente o Santa Claus, ¿no? Que no podemos medir, pero que tiene como tal, pues a lo mejor una posibilidad. Nos daremos cuenta de que esa posibilidad radica en que normalmente cuando estamos acostumbrados a escuchar que alguien es inteligente, como le decía a la señorita Sherlyn, muy probablemente tiene que haber alguna forma. O sea, la manera en la que los comportamientos de una persona que nosotros consideramos son inteligentes se puede dar. Es más, podríamos estandarizar, o sea, hacer comunes estos actos, no solamente al 3.2, se lo podríamos aplicar al 3.1 o al 1.1 o al 9.2, etcétera. ¿Por qué? Porque todos los sujetos, y no solo del ESAT, puede ser del ICSA, puede ser del LICEA, puede ser de cualquier universidad pública, autónoma o privada del mundo. Ojo, ya no estamos, es que los mexicanos somos bien así, ¿no? O los gringos son asá, o los argentinos, o los alemanes, o los franceses. Te olvidas de eso. No hay característica que no pueda ser evaluable desde esta perspectiva. Ahora, según Seller y Carmins, se entendería como observación, como un proceso mediante el cual se enlazan conceptos abstractos, o sea, constructos inobservables directamente, con indicadores empíricos observables directamente, en este caso, conductas. Y cuando hacemos eso, entonces estamos haciendo medición a través de indicadores. Fíjate qué interesante. Medición por indicador implica que, dado las variables psicológicas que como tal no se pueden medir directamente, se necesita seleccionar una serie de indicadores que sí pueden ser medidos directamente y que se supone no solamente viven o conviven, sino que están en constante y estrecha relación con la variable que se intenta medir. ¿Cuáles tendrían que ser los aspectos a considerar en este proceso? Bueno, el primero sería cómo interpretaríamos los resultados obtenidos, cómo podemos discernir si una determinada puntuación es más alta o más baja y sobre todo, con base a la interpretación referida a la norma, cómo podríamos comparar los resultados obtenidos por un sujeto con los obtenidos por el resto de los sujetos de la misma procedencia, o sea, del mismo grupo. De entrada, la interpretación referida con base al criterio nos ayudaría entonces a comparar los resultados con un criterio o punto crítico que tendría que estar normalizado o más estandarizado. En fin, ¿es precisa la medición? ¿Estamos midiendo aquello que realmente pretendemos? No te preocupes, te voy a enseñar aquí, a lo largo de este semestre, a trabajar con dos conceptos que nos van a dar mucha tranquilidad al respecto de esta duda. ¿Cuáles son? La validez y la confiabilidad. ¿Cuáles son los orígenes y el desarrollo de la psicometría como tal? Bueno, Gila nos dice que básicamente existen dos motivos por los cuales fundamentalmente se hizo necesaria la aparición y la introducción de la psicometría
en la psicología. El primero, la tendencia a formular problemas o a problematizar esquemas de ciertas circunstancias o situaciones de la vida cotidiana en términos matemáticos, que es lo que nosotros vamos a aprender a hacer. Y el segundo, el enfrentamiento de la psicología con dos problemas muy fuertes. Primero, el problema psicofísico, en función a una pregunta. ¿Cómo se relacionan las características físicas de los estímulos con las sensaciones que se provocan en los sujetos? Hace ratito, si mal no recuerdo, les envié la biografía de Theodor Fechner. Bien, para estudiar un poquito más eso a fondo, hablaríamos entonces que la cuantificación de las diferencias individuales puntuadas en una evaluación métrica, ¿en qué grado los sujetos podrán manifestar un atributo? Eso nosotros lo vamos a conocer como la teoría de los test, donde este amigo Charles Spearman nos dice que el todo en realidad es una conjunción o una bonce de muchas partes, ¿vale? ¿Dónde o cómo surge la psicometría? Básicamente con los estudios de psicofísica a principios o a mitad y finales del siglo XIX. Porque mientras un médico austriaco hablaba del inconsciente, del preconsciente, del ello, del yo y del poco yo, en realidad otros científicos, no muy lejos de donde él vivía, estaban haciendo estudios relacionados con la evaluación y las medidas de los valores perceptibles físicos del mundo en la capacidad de sensación del ser humano. Y aunque los escalamientos asignan valores numéricos a los estímulos, pueden llegar a hacerse escalaciones cada vez más precisas. Y considerando que al día de hoy tenemos una serie de instrumentos que nos pueden ayudar a reconocer actividades cerebrales funcionales básicas, esto en conjunto con la evaluación de la conducta puede llegar a tomar medidas o aplicaciones maravillosamente grandes, ¿vale? ¿Hasta aquí tienen ustedes alguna duda o alguna pregunta? Profe. Sí. No, tal vez me perdió un poco, o no sé, pero ¿qué pasa cuando una persona no es sincera o tiene facilidad para algo? Cuando una persona, por ejemplo, ahorita que no es sincera, perdón, por ejemplo, que disimula como para quedar bien. Sí, bien. Ahí en ese aspecto hacemos mediciones, pero estarían incorrectas, ¿no? Porque a la hora de la hora resulta que no era así, que no era tan seguro, sino que es muy inseguro. No olvidemos algo, joven Luis Jardel. Todo el mundo miente, de verdad. Todos nosotros mentimos. Léanse, si a usted le parece interesante el tema, los trabajos de un sujeto llamado... ay, se me fue su nombre. How Detecting Liars. Ay, se me fue su nombre, diablo, se me acaba de perder. Pero en realidad todo el mundo miente. De hecho, nosotros vamos a aprender a hacer instrumentos a prueba de mentirosos, ¿sale? Y no se llama mentira, se llama deseabilidad social o deseabilidad de respuesta correcta. O sea, la gente intencionalmente cree que va a contestar las respuestas correctas que nosotros le pedimos para obtener una calificación más alta, cuando en realidad detrás de cualquier instrumento de evaluación o medición hay toda una serie de procedimientos metodológicos formales que nos ayudarán a detectarlo, ¿vale? Justo con lo que yo le decía, que es el concepto de confiabilidad y validez, que pueden medirse maravillosamente bien dependiendo del tipo de escala que usted trabaje. Era lo que yo le decía el otro día a uno de sus compañeros, que creo que ya no ha entrado, y le decía, hicimos una escala dicotómica con 3 opciones de respuesta. Pues no puede ser dicotómica con 3 opciones de respuesta. Entonces, pero lo basamos en Cronbach. Cronbach no te sirve para sistemas dicotómicos de 3 opciones de respuesta. Hay que saberle, hay que meterle, pero sobre todo utilizar mucha matemática. Ahí es en donde nos vamos a divertir maravillosamente bien, ¿ok? Pero sí, no se le olvide, joven Luis Jared, todo el mundo miente. Por eso la duda es el principio de la existencia, ¿vale? Muy buena pregunta. ¿Alguien más? Profe, yo tengo una duda, pero no es tanto en cuanto al tema, sino a lo de las tareas. Se supone que nada más tuvimos que haber oído lo del
medir la mesa y lo de la lectura, ¿verdad? Sí, y lo de Leon Fistinger. Es que ese no había dicho que lo subiéramos, ¿o sí? Sí. Paul Ekman, se llama Paul Ekman. Déjame te lo escribo para que no se me vuelva a olvidar, joven Luis Jared. Se llama Paul Ekman. Su trabajo se me hace una neofrenología. Espero ya en historia de la psicología sepan que era la frenología. Pero pues está interesante.